Vea, mira aquí. Determine el potencial en el punto M, debe decir, ¿ya? M. Debido al sistema de partículas que se están mostrando, Q positivo, Q negativo, tal que Q es 12 por 10 a la menos 5 coulomb. Bien, R es 5 centímetros. Este es O es el centro de esta semicircunferencia. Aquí hay un ángulo de 37, ¿no? Este punto es el punto M. Bien, vamos a iniciar entonces el desarrollo de este ejercicio de la siguiente manera. Preste atención. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a aplicar el potencial eléctrico debido a un sistema de partículas electrizadas. Aquí están 1, 2, 3 partículas o cargas eléctricas. ¿Sí? El potencial en el punto M se va a deber al potencial debido a la suma de esas 3 partículas electrizadas o cargas eléctricas. Bien, en este sentido voy a llamar carga 1, carga 2 y carga 3. Bien, la distancia de la carga 1 al punto M la distancia de la carga 1 al punto M es este, voy a trazar un segmento aquí. ¿Vea? ¿Vio? Este segmento. Usted sabe por geometría que si esto es una semicircunferencia, él es el diámetro. Si yo uno un punto, cualquiera de la semicircunferencia, con los extremos del diámetro, este ángulo es de 90 grados. ¿Bien? Ahora mire aquí. R, 2R. R vale 5. Ese es 2R. 2 por 5 o 2 veces 5. La hipotenusa. ¿Sí? Usted sabe que es 5K, 3K y 4K. Y K valdría 2. Sería 2 por 3. Él sería 6 centímetros. Él sería 4K. 4 por 2, 8 centímetros. ¿Sí? La distancia de la carga 3 al punto M es 8 centímetros. La distancia de la carga 1 al punto M es 6 centímetros. Por triángulos notables nada más. Y la distancia de la carga Q sub 2 al punto M, esa distancia, ojo, L es la mediana relativa a la hipotenusa. Si él vale R, él vale R, él valdrá R. Y R es 5 centímetros. ¿Vio? Ya conocido eso, aplicamos la formulita, ¿no? Potencial 1 más potencial 2 más potencial 3, K por carga 1 sobre la distancia 1 más K por carga 2, distancia 2, K por carga 3, distancia 3. ¿Sí? Todas las cargas son iguales. Ah, magnífico. Pero L es negativo y L es negativo. Cuando usted reemplace tendrá K por Q sobre D sub 1, carga positiva. Menos. ¿Por qué menos, profesor? Porque esta carga es negativa. Más por menos, menos Q sobre distancia 2. Y lo propio sucede con la carga 3. ¿Ven? ¿Qué factor común tenemos? K por Q. K por Q, K por Q. Extraes el factor común y te queda K por Q multiplicado sobre 1 sobre D sub 1 menos 1 sobre D sub 2 menos 1 sobre D sub 3. Y es dato, estas distancias están aquí, son datos. Reemplazamos. ¿Sí? Constante de Coulomb. Ahí está la formulita. 9 por 10 a la 9. Sin unidades ya. Mire, Q, 12 por 10 a la menos 5. Coulomb, 12 por 10 a la menos 5. 1 sobre D sub 1. D sub 1 es esta distancia. 6 centímetros. Ojo, D sub 2 es esta distancia. 5 centímetros y D sub 3 es 8. O sea, es un sexto menos un quinto menos un octavo. Profe, ¿y este 10 al cuadrado? Claro, mira acá. Préstame bastante atención. Ahorita vas a darte cuenta de dónde salió ese 10 al cuadrado. Un ratito mientras yo lucho activando la pluma que se me revela. Si yo pongo 6, estaría asumiendo que estoy hablando de metros, pero no es metros, es 6 centímetros. Y 6 centímetros es 6 por 10 a la menos 2. Es decir, aquí hay un 10 a la menos 2 que subiría como 10 al cuadrado. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y es ese 10 al cuadrado que se ha extraído
como factor común. ¿Bien? Y todo, como está en el sistema internacional, y me piden potencial en el punto M, sería en voltios. ¿Bien? Operando. Aquí tendría 9 por 12. 10 a la menos 9 por 10 a la menos 5 es 10 a la 4 por 10 al cuadrado es 10 a la 6. Te sale menos 9 por 12. El resultado de esta operación es 19 sobre 120. Décima, décima. Décima, perdón, doceava, doceava. ¿Sí? Ahí tendrías un décimo. 9 negativo por 19 es menos 171. Por un décimo por 10 a la 6 voltios. No borro 10 a la 6, porque 10 a la 6 significa mega. Y un décimo por 171 negativo es 17,1 negativo megavoltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí, ¿por qué me sale el potencial negativo? ¿Sí? Porque el resultado se da debido a la presencia de estas cargas negativas. Es decir, voy a ya no darle energía, sino quitarle una energía de 17,1 joules para mantener una carga de un coulomb en esta posición. ¿Bien? ¿Sí? Ahí están. Listo, eso sería nuestra respuesta. ¿No? Aplicaciones. ¿Sí? Veamos qué sigue a continuación. Rápidamente. Diferencia de potencial. Este concepto es muy importante. Es más, comercialmente, les doy un spoiler, cuando nosotros adquirimos dispositivos que me generen potencial eléctrico, estoy hablando básicamente, en lo más elemental y trivial, una pila. Sí, una pila es un dispositivo que me genera diferencia de potencial, diferencia de energía por unidad de carga en sus extremos, ¿no? Cuando usted compra esa pilita AAA, eso es de 1,5 voltios, ¿no? En lo más elemental, la batería de su celular es un dispositivo electroquímico que genera diferencias de potencial y se pueden recargar a través de la corriente eléctrica. Vamos a ver. Es el trabajo que se debe realizar. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es el trabajo que se debe realizar para llevar una carga de prueba desde un punto hasta otro, ojo, dentro de un campo eléctrico. Los dos puntos están dentro del mismo campo electrostático. Tengo una carga eléctrica, Q, positiva. Esta carga me va a generar un campo electrostático, ¿sí? Yo tengo un punto A y tengo un punto B. Quiero llevar una carga de prueba de A hasta B, ¿sí? No interesa la trayectoria. La idea es que va desde A hasta B. Esta es mi carga de prueba. Entonces, ¿cómo se define la diferencia de potencial? Que es el trabajo desarrollado por una carga de prueba, ¿no? La energía que necesito para llevar la carga desde A hasta B por unidad de carga de prueba. Algo parecido como la definición de potencial. Vea usted, aquí la fuerza eléctrica es conservativa. Por tal motivo, el trabajo no depende de la trayectoria. O sea, usted puede ir derechito, puede ir así en curvas, como quiera, pero el trabajo siempre va a ser el mismo. ¿Bien? Aquí lo tenemos. La diferencia de potencial. Casos particulares del trabajo que hay que realizar para trasladar una carga. Préstame bastante atención. Al trasladar una carga positiva desde A hasta B en el campo eléctrico, dice, ayuda a dicho traslado. Sin embargo, la fuerza de repulsión entre dos cargas positivas también ayudará. Luego el trabajo será positivo. Esta es una carga. Estas son líneas de fuerza, ¿se acuerdan? En una carga positiva las líneas de fuerza son salientes. Las pongo ahí para describir el campo electrostático. En este punto, ¿sí? Quiero trasladar desde este punto a este punto esta carga positiva,
¿sí? Va a haber una fuerza de repulsión y el campo va a tratar de trasladar esta carga. Por lo tanto, si esta carga es positiva y esta carga es positiva, el trabajo mecánico que desarrolle el campo sobre esta carga será un trabajo mecánico positivo. ¿Bien? Al trasladar una carga negativa desde una posición A hasta una posición B, aquí vamos a ver, el campo eléctrico también ayuda, porque aquí el campo eléctrico se manifiesta entrante, ¿no? Va a tratar de entrar, pero la fuerza eléctrica entre estas dos cargas también. Vamos a moverla. ¿Bien? En este sentido, si tú tienes una carga positiva y una carga negativa, y quieres trasladar esta carga negativa desde A hasta B, el trabajo desarrollado por el campo eléctrico sobre esta carga será negativo. ¿Sí? Negativo. Miren, es algo así como la ley de signos en los números, ¿no? Aquí, rápidamente, si tengo una carga negativa que me genera un campo eléctrico, ven las líneas de fuerza, son entrantes. Si esta es una carga positiva, va a haber una fuerza de atracción, ¿sí? Y el campo va a ser entrante también. Bien, en este caso, si yo quiero trasladar esta carga positiva desde A hasta B, el trabajo mecánico va a tener que ser negativo porque va a ir en contra del movimiento de la carga. Va en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Mire por aquí. Si yo tengo una carga negativa y una carga negativa, hay repulsión, pero el campo es entrante. Entonces el trabajo mecánico es positivo, ¿sí? Porque esa fuerza de repulsión de alguna manera va a ayudarnos a trasladar esta carga. ¿Bien? Negativo, negativo, positivo. Positivo, negativo, negativo. ¿Dónde estamos? Me quedé acá. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Para que lo recuerden de una forma práctica. Una carga positiva genera un campo, yo quiero mover una carga positiva, esta va a generar un trabajo, el campo va a generar un trabajo mecánico positivo. ¿Bien? Y lo propio vemos ahí, en forma práctica, ¿ya? A ver, vámonos a la aplicación. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por el campo eléctrico asociado a la carga Q cuando la partícula Q, esta partícula Q, se desplaza desde A hasta B. Dice que la partícula Q es negativa y la carga generadora del campo es positiva. El radio R, mira, aquí la distancia que hay de aquí hasta aquí, esto es R. La distancia que hay de aquí hasta aquí es 2 veces R. Es decir, ya conozco la distancia que hay hasta de Q hacia el punto A y de Q hacia el punto B. Bien, mire usted, solución. Nos piden la energía, el trabajo desarrollado. Una observación. Nosotros hemos visto aquí, no, más atrás, la diferencia de potencial. Simplemente si yo no quiero diferencia de potencial, quiero el trabajo mecánico, Q sub 0, ¿cómo va al otro lado? A multiplicar. Y eso es lo que estamos usando en esta aplicación. ¿Bien? Eso es lo que estamos usando. Yo quiero el trabajo desarrollado por el campo asociado a esta carga Q para trasladar la carga desde la posición A hasta la posición B. Bien, la carga Q por la diferencia de potenciales. Entonces, ahí tenemos. ¿Cómo calculo el potencial en el punto A? Constante de Coulomb, carga generadora del campo, sobre la distancia que hay desde la carga hasta el punto A. Eso es R. Y R está aquí. ¿Sí? Para el potencial en el punto B es constante de Coulomb, carga generadora del campo y la distancia que hay desde la carga hasta el punto B. Eso es 2R. Esto de acá es reductible, se puede reducir.
¿sí? Sería Q, entre paréntesis, quedaría K por Q sobre 2R. ¿No? Liberando el paréntesis, tendrías K, producto de carga, sobre 2R. Mira, más sencillo. Y ahí tenemos ese trabajo mecánico que me están pidiendo, ¿sí? Desarrollado por el campo eléctrico asociado a la carga Q. Esta carga, esta constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Esta carga Q es positiva, 8 microcoulomb. Esta carga Q minúscula, que es la que se va a mover, es negativa. Miren, reemplazando datos. Aquí, con todo y unidades. ¿Bien? Constante de Coulomb, la carga Q grandota, 8 por 10 a la menos 6, entre paréntesis, la carga Q minúscula con todo y signo. En estas fórmulas se usó eso. ¿Bien? ¿Sí? Carga positiva, carga negativa, el trabajo desarrollado por el campo, ¿sí? Es negativo, más por menos es menos. Y miren lo que va a salir. Menos. ¿Qué cosa? ¿Por qué 36? Mira, 8, 2 por 2 es 4. 8 entre 4 es 2. Por este 2 que está aquí, a ver, ¿no? 9, o si quieres, 9 por 8, 72. 72 entre 2 y 2 entre 2 sería, ¿no? 36 negativo. 10 a la 9 menos 6 es 10 al cubo, o menos 6 es 10 a la menos 3. Y este sube con positivo, 10 a la menos 1. Menos 36 por 10 a la menos 1, ¿qué cosa? Aquí se cancelan las unidades, metro y metro se van. Un coulomb y coulomb abajo cuadrado se van. Queda newton por metro. Y newton por metro es joule. El trabajo sería menos 3,6 joules. Ojo, hablo de trabajo mecánico. Por eso es importante saber las unidades. Si no te acuerdas, las unidades de medida las puedes eliminar y despejar. ¿No? Bien, ahí tenemos la respuesta. ¿Preguntas? Observaciones. 1. Las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico o líneas de Faraday siempre se dirigen de un mayor hacia un menor potencial. Mira, estas líneas son líneas de fuerza que me describen un campo electrostático. ¿Bien? Líneas de fuerza. Voy a poner 3 puntos distintos, A, B y C. Si me dicen que las líneas de fuerza del campo eléctrico siempre se dirigen de un mayor hacia un menor potencial eléctrico, quiere decir que el potencial, esta es la dirección. ¿Sí? Están yendo en este sentido. O sea, el potencial en A es mayor que el potencial en B, es mayor que el potencial eléctrico en C. Siempre. ¿Y eso cómo lo vas a notar? Mirando las líneas de fuerza o la dirección del campo electrostático. Y eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? En una carga positiva el campo es saliente, en una carga negativa el campo es entrante. Sí, las líneas de fuerzas, me refiero. Las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, ¿no? ¿Recuerdan la clase pasada? Está en video en la red, pueden verlo si gustan, si es que no se acuerdan. ¿Bien? Punto 2. La diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos se denomina voltaje o tensión eléctrica. Por ejemplo, lo que te explicaba. ¿Ven esta pila? ¿Sí? Aquí dice 9 voltios. Él es el polo positivo y él es el polo negativo. ¿Sí? El potencial mayor, el potencial menor. A y B. 9 voltios va a ser la diferencia de potenciales que hay entre el polo positivo y el polo negativo. O sea, el potencial en A menos el potencial en B, eso es 9 voltios. ¿Bien? Algo que no he puesto, voy a ponerlo acá. Vamos a ver lo otro, vamos a ver lo otro. Mire, mire. Una pila Duracell, ¿qué dice acá? AA. ¿Ven aquí? 1,5 voltios. ¿Bien? ¿Quién es el polo positivo? A. ¿Quién es el polo negativo? B.
Esta pila entrega una diferencia de potencial entre sus extremos. Y esa diferencia de potencial es el potencial en A menos el potencial en B. Es 1,5 voltios. Es la energía por unidad de carga que te va a entregar esta pila. ¿Sí? Te va a mover una carga, te va a utilizar una energía de 1 joule para mover una carga eléctrica de 1 coulomb a donde sea que lo conectes. ¿Bien? ¿Sí? Hagan algo. Esta no, esta de acá. Cómprense una, saquen su lengüita y péguenlo en la lengüita. Van a sentir cosquillas bien bonitas. De verdad. Van a probar la electricidad. ¿Qué le quería poner acá? Cuando hablo de batería, ¿sí? Mira, es una línea recta, discúlpenme, ¿ya? Esto es el símbolo. Este símbolo significa batería. Él es el borne B y él es el borne A. ¿Ven? Chiquitito, grandote. Menos, más. Polo negativo, polo positivo. Pero no se pone. No se pone. Y en este caso, cuando tienes este símbolo, eso significa batería. ¿Y cómo es pila? Es parecido. Mire. Ay, qué feo. Derechito. Pila es así. Él es el borne A, él es el borne B. El grande significa polo positivo y el chiquito polo negativo. ¿Sí? Y esto es la representación simbólica de pila y batería. Profe, ¿y la raya entre A y B, profe? ¿Cómo? La rayita, hay una rayita entre B y A, de la batería, la gordita. ¿Esta rayita? Ah, No, no. no, en el rojo. Ajá. Ya, por eso, aquí se usa esta notación, este símbolo. Cuando tienes una, dos, tres, dos chiquitas y dos grandotas, significa batería o fuente electromagnética. ¿Sí? Y cuando tienes esto nada más, significa pila. Pila, batería. Ya, profe, muchas Nada gracias. más. Símbolos. ¿Ya? Listo. Veamos. Un concepto muy importante es superficies equipotenciales. Son zonas donde el potencial eléctrico siempre va a ser el mismo. ¿Sí? A eso llamamos superficies equipotenciales. Se denominan superficies equipotenciales aquellas superficies geométricas constituidas por puntos de igual potencial eléctrico. Las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Miren, líneas de fuerza. Estas líneas me describen un campo electrostático y voy a dibujar estas líneas equipotenciales. ¿Cómo son estas dos líneas? Mutuamente perpendiculares. Toda la vida. Ellas son líneas equipotenciales. X viene de igualdad, igual potencial. Cualquier punto perteneciente a esta línea va a tener un mismo potencial. Lo mismo que cualquier punto perteneciente a esta línea o a esta línea, sus potenciales serán iguales. Miren, ubico esos puntos A, B, C, D, E y F. ¿Qué es lo que se cumple? Que el potencial en A y B es el mismo porque están sobre una misma línea equipotencial. El potencial en C y D también es el mismo por estar sobre una misma línea equipotencial y el potencial en el punto E y el punto F también es el mismo. ¿Bien? Es más, un concepto anterior. Las líneas, el potencial eléctrico, ¿sí? Disminuye en el sentido del campo eléctrico o las líneas de fuerza siempre se dirigen de un mayor hacia un menor potencial. El potencial en A es mayor que el potencial en D y él es mayor que el potencial en E. Lo vimos hace un momento. ¿Sí? Ahora se hace más evidente esa teoría. ¿Bien? ¿Preguntas? Mire, para una carga puntual,
Una carga Q. ¿Cómo es el campo electrostático en una carga puntual? Es un campo que se dibuja con líneas de fuerza salientes, ¿sí? Ahora voy a dibujar alrededor de Q superficies equipotenciales. Quiere decir que a una misma distancia, aquí, en cualquier punto perteneciente a esta esfera de verde, el potencial es el mismo, ¿sí? Cualquier punto perteneciente a esta esfera de rosadito es el mismo. Es lo que su compañero preguntó y se dio cuenta en un principio. Ahora lo explicamos aquí gráficamente. Profe, ¿qué quiere decir? Que a medida que me alejo de la carga, ¿cómo es el potencial? Disminuye y va a depender de la distancia. Y como para cualquier punto aquí, esta carga genera un campo uniforme en estas posiciones, por lo tanto, los potenciales serán los mismos. ¿Bien? Vea. ¿Cómo es el potencial en A y en B? Iguales. ¿Cómo es el potencial en C y en D? Iguales. ¿Cómo es el potencial en A respecto al de C? El potencial en A es mayor que en C. A está más cerca de la carga que te genera el campo. C está más alejada. El potencial aquí es mayor que aquí. Bien. A medida que te alejas de la carga, el potencial eléctrico disminuye. ¿Por qué? Porque la intensidad del campo eléctrico a medida que tú te alejas del campo también va a ir disminuyendo. Y el campo es esa zona energética enrarecida, material, ¿sí? Que donde se producen estos fenómenos eléctricos. ¿Bien? Un campo eléctrico uniforme. ¿Recuerdan en electrostática? Esto se genera por lo general entre dos placas electrizadas, paralelas. Estas líneas de fuerza son paralelas. Te describen un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Voy a dibujar las líneas equipotenciales. Y estas líneas equipotenciales toda la vida son perpendiculares a las líneas de fuerza. ¿Sí? Potencial A, potencial B, potencial C, potencial D. Toda esta línea, cualquier punto perteneciente a esta línea tiene un potencial A. Cualquier punto perteneciente a esta línea tiene un potencial B. Cualquier punto perteneciente a esta línea tiene este mismo potencial y lo propio sucede aquí. Miren, punto 1, punto 2. ¿Cómo son el potencial en este punto 1 y el potencial en este punto 2? Igual al potencial A. Son iguales. ¿Por qué? Porque esto es una línea equipotencial y lo propio sucedería aquí. Bien, y a medida que usted se dirige en el sentido de las líneas de fuerza o del campo electrostático, el potencial va a ir disminuyendo. Es decir, un momentito, el potencial en A es mayor que el potencial en B, es mayor que el potencial en C y es mayor que el potencial en D. Estos conceptos debemos de repasarlos, ¿sí? Para poder desarrollar ejercicios o entender más adelante el sentido del movimiento de la electricidad, que no es otra cosa, un spoiler, que un flujo de cargas eléctricas. ¿Ven? Aplicación. Determina la cantidad de trabajo desarrollado por un agente externo, ya no el campo, sino ahora es un agente externo, para trasladar lentamente una partícula electrizada de Q igual a 5 milicoulomb desde A hasta B. Mira el esquema. Esta es la carga que genera el campo, ¿no? Potencial en A. Él es la carga Q que te genera el campo, ¿sí? ¿Qué dice acá? Esto es un radio, ¿no? O sea, que toda esta línea es una línea equipotencial. Cualquier punto que está sobre esta línea va a tener un potencial de 4.500 voltios. Analizando el gráfico, preste atención. O sea que en el punto A el potencial es de 4.500 voltios. ¿Sí? Bien, este es un triángulo notable. Los lados están en la proporción de 5K, 4K y 3K. Mira, esto es radio. Yo voy a decir que de aquí hasta aquí, esto es 5R. ¿Sí? Esto sería 3R y esto sería 4R.
¿sí? L es 4R. La distancia que hay de aquí hasta aquí es 4R. ¿Qué distancia hay de la carga generadora del campo al punto B? 3R. Y esta carga no me dicen nada. Asumimos que es positiva. Esta carga es positiva. ¿Cómo es el trabajo desarrollado por el campo para trasladar una carga del punto A al punto B? Positivo. Pero ahora mira lo que va a suceder. El potencial en A es constante de Coulomb, carga generadora del campo sobre la distancia, R. ¿Sí? Pero el potencial en A, ¿cuánto vale? 4.500 voltios. Este 4 pasa a multiplicar. Vea usted. K por Q sobre R me valdría 18.000 voltios. ¿Sí? Y ahora miren el punto B. Potencial en el punto B es constante de Coulomb, carga generadora del campo y la distancia que hay de esta carga al punto B. ¿Ven? 3R. Voy a escribir de una manera bonita esto. 1/3 de K por QR. K por QR. Ajá. 2. Reemplazando I en 2I. ¿Ven? Él vale 18.000. 1/3 de 18.000 voltios es 6.000 voltios. Esto es el potencial en B. Lo que hemos visto es el trabajo desarrollado por el campo eléctrico, ¿sí? Para trasladar la carga de una posición A a una posición B. Nos piden esto, pero a nosotros nos piden el trabajo desarrollado por un agente externo para trasladar lentamente la partícula desde A hasta B. Si el trabajo del campo positivo, positivo, o si fuese negativo, negativo, siempre sería positivo. Pero como se trata de un agente externo, ¿sí? Le cambiamos el signo nada más, menos. Y es el trabajo desarrollado por este agente externo para trasladar la carga desde A hasta B como menos la carga que se traslada por la diferencia de potenciales entre A y B. ¿Bien? Mire usted. Reemplazamos datos. Conocemos la carga, 5 milicoulomb, mili es 10 a la menos 3. El potencial en A, acá está, 4.500. El potencial en B, 6.000. Esto es una diferencia negativa. Menos por menos es más. Bien, esto es Coulomb. Voltio es Joule sobre Coulomb, ¿no? El voltio es Joule sobre Coulomb. Coulomb arriba, Coulomb abajo, y te sale 1,5 joules. ¿Vio? Mire aquí, ¿dónde estamos? Aquí, multiplica. Aquí hay un 10 al cuadrado. ¿Sí? Aquí, disculpen, hay un error, ¿no? 5 por 15 es 125, ¿no? 125 por 10 a la menos 1. Aquí la situación es, vamos a corregirlo, es 100, a ver, 101, no, sería 12,5, a ver, 125 por 10 a la menos 1, sí, 12,5 joules, ¿ya? Eso de ahí lo obviamos. ¿Ya? Un error ahí al calcular, pero vamos a seguir. ¿Vea? ¿Preguntas hasta aquí? Siguiente aplicación. Dice, mostramos un campo eléctrico y algunas líneas equipotenciales. Determine el trabajo externo sobre la carga Q para moverla desde A hacia B. Desde A hacia B. Esta línea tiene un potencial de 10 voltios. Esta línea tiene un potencial de 20 voltios. Yo lo quiero mover desde A hasta B. ¿Sí? Mire, nos piden el trabajo de la fuerza externa. Es menos Q por el potencial de A menos el potencial de B.
¿Por qué negativo? Porque es el trabajo desarrollado por una fuerza externa en este sistema. ¿Bien? Aquí sería reemplazando datos. Menos 10 milicoulombs. Milicoulombs, ¿ya? Potencial en A, 10 voltios. Potencial en B, 20 voltios. Esto es menos 10. ¿Sí? Aquí sería menos por menos más, 10 por 10, 10 al cuadrado, 10 a la menos 1. Coulomb por joule sobre coulomb me da joules. Y sería 0,1 joules. La energía que tendría que utilizar el agente externo para trasladar esta carga en este sentido, ¿no? De un menor a un mayor potencial, ¿no? Es un trabajo positivo porque la fuerza eléctrica de alguna manera estará apoyando eso, ¿no? La fuerza eléctrica siempre se mueve tangente a las líneas de fuerza, entonces sí estaría apoyando. ¿Bien? Esa sería la fuerza externa que también sería para mover, positivo. Diferencia de potenciales en un campo eléctrico uniforme. Estas es dos placas cargadas, una placa positiva negativa. Este es el potencial en A, potencial en el punto B. Equipotenciales. Sí, del gráfico se aprecia qué cosa, que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Eso por los conceptos vistos que aumenta en ese sentido. Luego la diferencia de potencial estará dada por el trabajo desarrollado para llevar de la carga desde la posición A hasta la posición B. Pero ¿quién hace ese trabajo? La fuerza eléctrica. Es un trabajo positivo porque la fuerza eléctrica va a mover a la carga en la dirección del campo. ¿Sí? Y esa diferencia de potencial sería trabajo por fuerza por distancia. ¿Qué fuerza? La fuerza eléctrica por la distancia D. ¿Sí? Fuerza eléctrica por unidad de carga por la distancia. Es lo mismo, pero escrito de una manera alternativa. Fuerza eléctrica por unidad de carga, eso me representa intensidad de campo eléctrico. Es decir, la diferencia de potencial en este sentido, ¿sí? Es la intensidad del campo entre estas placas, ¿no? Por la distancia que hay entre esos puntos que quiero hallar el campo electrostático. ¿Bien? La distancia tiene que ser siempre paralela a las líneas de fuerza. No es oblicua, es horizontal o paralela a estas líneas de fuerza. Vamos a ver si vemos el ejemplito. Mire aquí. Dos grandes placas están separadas 10 centímetros y conectadas a través de los bordes de una batería de 10 voltios. Esta batería genera una diferencia de potencial entre sus extremos de 10 voltios. Esto significa el potencial mayor y esto significa el potencial menor. Determine el potencial a 2 centímetros de la placa positiva de 30 voltios. Esta placa tiene 30 voltios. Si esto genera una diferencia de 10 voltios, si esto es 30, esta placa debe tener 20 voltios, porque su diferencia de potencial tiene que ser de 10 voltios, que es lo que está entregando la pila, y genera un campo electrostático. ¿Bien? Calculamos la intensidad entre las placas por la formulita vista. Potencial en A menos potencial en B es campo por distancia. Reemplazamos, operamos y tenemos que esa intensidad de campo es 100 newtons por coulomb. Ahora, quiero